Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver círculo y circunferencia. Círculo y circunferencia. Vamos a ver de qué se trata, porque a veces confundimos el círculo con la circunferencia como si fueran iguales, pero conviene hacer la distinción de uno del otro. Bien. Acá tenemos un círculo y tenemos una circunferencia. Pero ¿cuál es el círculo y cuál es la circunferencia? Cuando hablamos de contorno, es decir, estamos hablando de la circunferencia. La circunferencia va a ser todo el contorno de esta figura geométrica. Y cuando hablamos de la superficie de adentro de la circunferencia, estamos hablando del círculo. Entonces la circunferencia va a ser el contorno y el círculo va a ser la superficie de adentro de la figura geométrica. Bien, ¿qué otros datos o qué otros elementos también tiene el círculo y la circunferencia? Uno muy importante es lo que llamamos radio. Recordemos que el radio es la distancia entre el centro a cualquier punto de la circunferencia. Es decir, no importa si yo estoy en el centro y me muevo a cualquier punto de la circunferencia, siempre esa distancia va a ser igual. Y a esa distancia la llamamos radio. Y si yo tengo dos veces el radio, le vamos a llamar o vamos a llamarle diámetro. Entonces, el diámetro es igual a dos veces el radio. Es decir, 2 por radio me va a dar el diámetro. Ejemplo, si el radio vale 5 centímetros, el diámetro va a ser igual a 2 por 5 que me da 10 centímetros. Entonces recordemos que el diámetro es el doble del radio y el radio es la mitad del diámetro. Bien. Vamos a ver ahora la longitud de la circunferencia. Imaginemos que soy un atleta que está corriendo alrededor de esta pista que tiene forma circular. La longitud de la circunferencia vendría a ser la cantidad, es decir, la longitud o la medida en metros que voy a recorrer si hago toda la circunferencia entera. Bien. Cuando los sabios antiguos se pusieron a estudiar la circunferencia, se dieron cuenta que si yo tengo el diámetro, la longitud de la circunferencia va a ser 3 veces el diámetro y un poquito más. Es decir, esta medida que tengo acá, que es el diámetro, si yo pudiera ponerla alrededor de la circunferencia, me entraría 3 veces, 1, 2, 3 y un poquito más. Cuando los sabios se pusieron a estudiar cuánto valía ese poquito más, se dieron cuenta que era 3,14 y un poquito más. ¿Sí? A ese número, 3, algo, le llamaron o lo llamaron pi. Y me quedó 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 4 y así sucesivamente porque el número pi es infinito. El tema es que como el número pi es infinito, para hacer nuestras operaciones solamente vamos a utilizar el número pi en forma reducida. Es decir, para nosotros pi, que se escribe de esta forma, va a ser igual a 3,14. Si tuviera que hacer cálculos más importantes, construcciones de, supónganse tengo que construir un estadio de fútbol, bueno, que tiene forma circular, ahí no usaría el 3,14, sino que utilizaría el pi con muchísimos más decimales. En este caso, pi solamente vamos a utilizar 2 decimales y va a ser para nosotros 3,14. Volviendo a lo que estábamos diciendo, la longitud de la circunferencia va a ser el diámetro multiplicado por 3,14, es decir, como el diámetro entra 3 veces y un poquito más, para calcular la longitud de la circunferencia tengo que hacer longitud de la circunferencia es igual a pi por diámetro. Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, entonces la longitud de la circunferencia me va a quedar de esta forma. Longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por radio.
radio por 2 me da el diámetro. Entonces puedo utilizar esta fórmula que tengo acá arriba o esta fórmula. Generalmente se utiliza más esta porque en la mayoría de los ejercicios me dan el radio y no el diámetro, pero se pueden utilizar las dos. Bien, vamos a un ejemplo. Supongamos que el radio vale 5 centímetros. Entonces voy a poner longitud de la circunferencia es igual a 2. El 2 siempre va a ser 2, nunca va a cambiar. Siempre voy a tener que poner 2. Pi, recordemos que vale 3,14 y el radio vale 5 centímetros. Entonces hago 2 por 3,14 por 5 y me queda 31,4 centímetros. Si esto valía 5 y esto valía 10, vieron que yo les dije que entraba el diámetro, entraba 3 veces y un poquito más. Fijémonos, 10, 20, 30 y ese poquito más es de 1,4 centímetros. Entonces, ¿el diámetro entró 3 veces? Sí, entró 3 veces y un poquito más. El diámetro que valía 10 entró 10, 20, 30 y 1,4 que es el total. Bueno, ahora vamos a completar esta tabla en donde me dice que el radio es 5 y el diámetro es 10. Y me pide calcular la longitud de la circunferencia. Vamos a hacer el primero. Longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por 3,14 por 5 centímetros y eso me da 31,4. Entonces hago 2, porque siempre va a ser 2, por 3,14 que es lo que vale pi, por el radio que vale, acá me dice que vale 5 centímetros, entonces reemplazo acá por 5. 2 por 3,14 por 5 centímetros me queda 31,4 centímetros. Bien, acá en el segundo círculo me dice que el radio vale 10, entonces el diámetro va a ser 2 por 10, me va a dar 20 centímetros. Y para calcular la longitud de circunferencia me va a quedar que la longitud de circunferencia es igual a 2 por 3,14 por 10 centímetros igual a 62,8 centímetros. Acá reemplazamos por 10 porque el radio vale 10. Acá cambia en el círculo número 3, el diámetro vale 7. Voy a tener que calcular el radio. Dijimos que el radio es el doble del diámetro y el diámetro es la mitad del radio. Entonces para calcular el radio, si yo tengo el diámetro, tengo que hacer 7 dividido 2 que me queda 3,5. Si yo hago 3,5 por 2 me va a dar 7. Y ahora calculo la longitud de la circunferencia. Y me queda la longitud de la circunferencia es igual a 2 por 3,14 por 3,5 igual a 21,98 centímetros. Bien, vamos con el cuarto círculo. El radio vale 8 centímetros, el diámetro va a valer el doble, así que va a valer 16 centímetros. Y la longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por 3,14 por 8 centímetros igual a 50,24. Recordemos que esto siempre se va a mantener fijo. Fíjense, en todas puse 2 por 3,14, 2 por 3,14. Lo único que cambia, lo que está variando es el radio. En uno vale 5, en otro vale 10, en otro vale 3,5, en otro vale 8. Bien. Y vamos con el último, que es un poquito más complicado porque en el último me dan el resultado. Me dice que la longitud de la circunferencia vale 37,68. Y tengo que calcular el diámetro y tengo que calcular el radio. Vamos a hacerlo acá abajo. La longitud de la circunferencia sabemos que es 2 por pi por radio, que es igual a 37,68. Me dan el resultado. En este caso me dan el resultado. Tengo que calcular cuánto vale el radio. Vamos a plantear como si fuera una ecuación. Entonces me queda 2 por 3,14 por x, que es el radio. Como el radio no lo conozco, no sé cuánto vale, le vamos a poner x. Acá tengo el 2 que está multiplicando y 3,14 que está multiplicando. Para despejar la x voy a tener que dividir por 2 y voy a tener que dividir por 3,14. Entonces me va a quedar, primero vamos a dividir 37,68 dividido 2. Eso me da 18,34.
y después lo voy a dividir por 3,14. Como el 3,14 está multiplicando, me queda dividiendo. Y todo eso me da 6. Entonces tenemos que el radio vale 6 y el diámetro vale 12. ¿Sí? Si yo hago 2 por 3,14 por 6 me va a dar 37,68. Bien, vamos con este ejercicio. Dice, en la siguiente figura la circunferencia menor mide 1,5 de diámetro y pasa por el centro C de la circunferencia mayor. Indique la longitud de las dos circunferencias. Bien, vamos a ver qué me está diciendo. En la siguiente figura la circunferencia menor, el diámetro mide 1,5. Entonces el diámetro de la circunferencia menor, esta que está en celeste, va a valer 1,5 centímetros. Si el diámetro vale 1,5, el radio va a valer la mitad, es decir, 0,75. Entonces vamos a calcular la longitud de la circunferencia violeta o la circunferencia menor. Entonces recordemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por radio. Entonces me queda 2 por pi, que es 3,14, por radio, que es 0,75. Eso me va a dar que la longitud de la circunferencia es 4,71. Hago esta multiplicación y me da 4,71. Vamos con el otro. En el otro caso, la longitud de la circunferencia mayor, su radio va a ser igual al diámetro de la circunferencia menor. Repito. El radio de la circunferencia mayor va a ser igual al diámetro de la circunferencia menor. Entonces tenemos que la longitud de la circunferencia va a ser 2 por pi por radio. El 2 siempre va a ser 2 por 3,14 por el radio, que es 1,5 centímetros. Entonces, el radio de la circunferencia mayor es 1,5. Con ese dato lo reemplazo acá en el radio y calculo y me queda que la longitud de la circunferencia es 9,42 centímetros. Si ustedes se fijan, es el doble de la circunferencia menor. La circunferencia mayor es el doble de la circunferencia menor porque justo coincide que están en el centro. Bien, vamos con otro ejercicio. Me dice, el diámetro de la circunferencia mide 2 centímetros. Indica la medida de la diagonal del cuadrado ABCD y después me pide indique la longitud de la circunferencia. Bien, el único dato que me da me dice que el diámetro de la circunferencia es de 2 centímetros. Si el diámetro de la circunferencia es de 2 centímetros y esto es un cuadrado, entonces voy a tener que los lados, si esto vale 2, este lado también va a valer 2. Y como es un cuadrado, este lado de que está acá también vale 2 centímetros. Y en el ejercicio A me pide que calcule la diagonal, es decir, me está pidiendo calcular esta medida. Que ojo, no es 2 centímetros, va a ser 2 centímetros y un poco más. Si ustedes se fijan, acá me queda formado un triángulo rectángulo. Y esta medida que me está pidiendo, esta diagonal, coincide con la hipotenusa del triángulo, por lo que voy a tener que utilizar Pitágoras. Recordemos que en Pitágoras la hipotenusa es igual a la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. C va a valer 2 y la otra C también va a valer 2 porque es un cuadrado. Entonces me queda 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado que es 4, todo eso me da 8, raíz de 8. Y la raíz de 8 es 2,82 centímetros. Es decir, esta medida, la longitud de la diagonal es de 2,82 centímetros. Bien. Ahora, en el ejercicio B me dice, indiquen la longitud de la circunferencia. Recordemos que la longitud de la circunferencia es 2 por pi por radio. Si el diámetro era de 2 centímetros, el radio va a ser de 1 centímetro. Entonces voy a tener que 2 por 3,14 por 1 centímetro.
¿Por qué puse 1 centímetro? Porque el radio vale 1 centímetro, porque el diámetro es de 2 centímetros. Entonces hago esta cuenta y me queda 6,28 centímetros. Y acá terminé este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio que me dice una circunferencia mide 7 centímetros de longitud. ¿Cuál es la medida de su radio? Entonces hago el planteo. Longitud de circunferencia es igual a 2 por pi por radio, que es igual a 7. O acá, si se fijan, me da el resultado y lo que tengo que calcular es cuánto vale el radio. Entonces voy a plantear, como hicimos anteriormente, una ecuación. 2 por 3,14 por x igual a 7. El 2 se está multiplicando, va a quedar dividiendo. Y después el 3,14 que está multiplicando también va a quedar dividiendo. Y me queda 7 centímetros dividido 2, 3,5. 3,5 dividido 3,14 me da 1,11. Entonces la longitud o la medida del radio es de 1,11 centímetros. Bien, y para terminar, una circunferencia mide 8 centímetros de longitud. ¿Cuál es la medida de su diámetro? Acá no me pide el radio, sino que me pide el diámetro. Lo que vamos a hacer es primero calcular el diámetro, le digo el radio como hicimos recién, y después calculo el diámetro, que es el doble del radio. Entonces planteo la fórmula, longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por radio, que es igual a 8, porque acá me dice que es igual a 8, y digo 2 por 3,14 por x igual a 8. Reemplazo el radio por la x para que me quede una ecuación. El 2 que está multiplicando queda dividiendo y 3,14 que está multiplicando también va a quedar dividiendo para despejar y obtener el valor de x. Entonces 8 dividido 2 me da 4. Y ahora 4 lo tengo que dividir por 3,14 y eso me da 1,27 centímetros. Entonces el radio mide 1,27 centímetros. Pero como quiero calcular el diámetro, voy a hacer diámetro es igual a 1,27 por 2 que me da 2,54 centímetros. Bien, espero que lo hayan entendido. Espero que les guste el video. Cualquier cosa me dejan sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.